En el video anterior dijimos lo siguiente: si ustedes están interesados en ese tema, además de expandir esto que hablamos hoy para el tema ya de comprar casa y cómo es ese cuento para nosotros los inmigrantes, no me pierda el próximo video. Y aquí estamos, cumpliendo la promesa. Esa casita de ahí, esa casita pertenece a una parejita de colombianos que tienen 2 hijos. En esta misma ciudad, en la misma ciudad del video anterior, Thetford Mines. Porque en ese video anterior hablamos de cómo es el Canadá para la gente que quiere venir a trabajar. Es impresionante, o sea, son sueldos o salarios que en Colombia realmente, en mi profesión como tecnólogo, nunca iba a llegar a alcanzar. Aquí hay muchas oportunidades laborales, pero eso no es lo único. Nosotros como nuevos canadienses en este territorio tenemos también que pensar en qué sigue entonces de aquí para allá, para echar para adelante, para progresar. Y sin duda alguna, una de las respuestas que más resuena es la compra del primer hogar. En esta casita, esa familia de colombianos que es muy querida nos ha invitado para investigar qué es lo que compraron en esta ciudad. Ellos vivían en Montreal y se fueron con todos sus corotos, se vinieron para esta ciudad. ¿Por qué? ¿Es que aquí acaso la cosa está mejor que en las grandes ciudades? En esta ciudad que solo tiene 28,000 habitantes. Vamos a descubrirlo. Con el precio de lo que cuesta una pequeña casa en Montreal, ¿cuántas de estas podemos comprar? Y así sucesivamente. Todo eso lo vamos a averiguar al golpear la puerta de este lindo hogar. Acompañadme. Buenas, buenas. Viejo Steven, usted también vive aquí, hermano. ¿Cómo así? Todos acá somos familia, hermano. Hermano, mucho gusto. Mucho gusto, Mario. Muchas gracias por invitarnos aquí a la casa. Él es el dueño de la casa. Bueno, esta es la parte de la cocina. Está recién remodelada. No sé Esa es la prueba, esa es la prueba. Sí, no sé qué más deciros. No, es que dije remodelada a nuestra manera, pero no, ya estaba así. Y que... Por ahora una me coloqué, me quedé así. Yo... No la remodelamos, no. No, ya va a estar. Muchachos, la parte de la cocina. Aquí tienen una ventana que ve hacia el patio, que es algo que les vamos a mostrar más adelante. Un adelanto, es un patio grande y lindo, pero se los voy a mostrar bien ahorita. ¿Esto venía con muebles o sin muebles? Por ejemplo, la nevera y la estufa, ¿les tocó a ustedes comprar eso por aparte? Sí, nosotros la compramos aparte, no venía absolutamente con nada. Venía entonces solamente como con este mueble y ya. Exacto. Ah, qué bueno, aquí es una salida al patio directamente, que hoy en día tenemos 1 tonelada de nieve, pero bueno, ustedes ya saben cómo es la cosa. Si agarro para allá, entonces ¿para dónde voy? Claro, aquí está la sala principal. Wow, o sea que tiene 2 salas aquí, ya vamos a ver eso. Y bueno, pues está la sala, todavía estamos en las fechas navideñas. Oiga, les quedó muy bonito el arreglo. ¿De dónde consiguieron estos carritos, este tren? Ya veníamos desde Montreal con ellos. Ah, sí, porque es que ellos vienen desde Montreal, ya les cuento esa historia bien. Y aquí pues tienen toda la decoración y si se asoman pues el video comenzó aquí en la calle, que es exactamente ahí donde yo estaba parado grabando, la casa de allá para acá. En la parte del frente está la escuela de nuestro hijo. No, ¿en serio? O sea, él sale aquí, puede salir cruza la calle. Exactamente. Y ya. Sale por ese lado, sale por el de al lado de allá. Esta es la parte trasera de la escuela, es la parte principal de la allá, pero también tiene entrada. Acá llegan los buses y entran los niños ahí. Wow, eso es un lujo, ¿ah? Exacto. No, está muy centrada la casa. ¿Y el trabajo? El trabajo me queda 7 minutos de acá. ¿En carro? ¿Ya? En carro, perfecto. Y bueno, pues ahí está un sofá aquí, unas maticas aquí y otro sofá aquí con una vista, como con un espacio para vivir, pero también con una ventanita hacia el comedor. Hermano, usted manda, ¿para dónde vamos? Listo, acá seguimos con la habitación del niño grande. ¿Tienen 2 niños? Sí, 2 niños. Uno tiene 5 años y medio. Esa es la habitación de él. Ah, vea pues. Oiga, y qué chévere esto de aquí. Yo cuando era niño, a mí cómo me gustaban los dinosaurios. Y esta es la habitación del niño que tiene 5 años. Oiga, o sea que el pelado desde su propia habitación, él ve la escuela. Él ve la escuela. Porque allá está, es que es una vaina. Yo les quiero hacer un énfasis en esto y mostrar cómo eso de allá es la escuela. Sí. Y en esa escuela estudia un niño que duerme y vive en esta habitación. Increíble, listo. Sigamos para la próxima entonces. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos para el baño.
El baño sí está remodelado. Sí. Sí. Está remodelado porque acá en esta parte estaban las dos lavadoras y secadoras. Ah, ok. Compramos un mueble y en este momento todavía sigue en remodelación. Nos falta todavía pintar, pero Venga, yo con permiso me le meto Bien, por pues. aquí. Pues ahí como explicaba nuestro amigo, pues claro, queda mucho más grande así, ¿no? exacto. Porque entonces aquí este espacio lo ocupaban dos máquinas que pues hoy en día ya tiene una sala mucho más grande. ¿Cuántos baños hay aquí? 2 baños. Listo, ya vamos a mirar más adelante. Esta es la pieza principal donde Sí. dormimos nosotros. Que también ven la escuela desde allá, tiene su closet. Esta es la otra habitación de este sí es del niño pequeño, del que tiene 18 meses. Wow. ¿Sí? Entonces aquí y él tiene ventana también. Oiga, pero entonces él es el que tiene la vista privada. Porque él sí tiene aquí todo esto para él solo, vea. Interesante, tiene su closet con el tamaño justo para un niño de 18 meses. Y no puedo creer que él tenga televisión aquí. Yo no vi televisión en otras habitaciones. No, lo que pasa es que el televisor sí va en la sala. Como tuvimos los adornos de Navidad, Ah. nos quedó pequeña y acá nos venimos a reunir en familia a ver las Aquí, películas. aquí los cuatro. Los 4. Acogedor. Sí, en la parte de acá arriba ya terminamos. Vamos para la parte de abajo. Oiga, es muy acogedor. Wow. Dije 2 salas porque pues una sala de arriba y la otra como acá la tomamos como sala también. Claro, y se la pasan más aquí, me imagino que arriba. No, en las 2 partes. Sí, sí. en las 2 partes, pero más que todo como digamos a ver, digamos una película en el Videobeam también. Ah, no es que ustedes entendieron cómo es la vida. Ve, aquí tienen su proyector y ven las películas aquí en pantalla gigante. Hermano, usted sabe cómo es la vuelta. Ah, esto es un calentador. Sí, tenemos un calentador, pero este calentador es adicional, ¿sí? Sí. Este no es el principal de la casa. Ah, ok. Este es de granul, pero no lo tenemos funcional en ese momento, pero está completamente nuevo. Tenemos acá esta habitación, una habitación en la parte de abajo. Ah, para los bien aquí. invitados, para Exacto. cuando viene alguien de la familia, de Colombia o alguna cosa y tienen 2 camas. O sea que, vea, que ellos piensan bien en que si llega una pareja de amigos con un hijo o alguna cosa, aquí tienen un buen espacio. Este es el humidificador para poder uno habitar abajo y todo eso. Y para respirar un aire más puro aquí abajo, ¿no? Exacto. Tenemos el segundo baño, es más grande que el principal. Wow, si eso me doy cuenta. Ahí está el segundo baño, su ducha, todos los juguetes. A mí me parece tan acogedor estar en un sótano como este. Si hay una reunión, una comida o algo, traemos todo y nos reunimos acá. Claro, claro. familia, Pueden bien. poner musiquita, Exacto. con el proyector ahí poner algunos videos musicales chéveres. Esa es la idea. Y aquí se pasa bueno. Y tienen allá como una oficina con una impresora, veo. Sí, de acá a veces hago mis trabajos porque a veces también estudio. Sí. Y pues ahí está la impresora. ¿Está estudiando que la francización o no? ¿O Mi eso esposa, ya pasó? no, mi esposa sí está haciendo la francización. En este momento yo no, pero muy pronto voy a hacerla. Este es un pequeño cuarto. El de San Alejo, ¿no? Cuarto de San Alejo, así le decimos en Colombia, que es pues donde vienen todas las cosas que uno no utiliza todo el tiempo, sino que son de temporada. El árbol de Navidad y pronto la tabla de esquí, tabla de snow, pero todavía no. Muy pronto puede ser. Sí, anímese, hermano. Lo de Halloween también. Esa vaina. Este es el cuarto de máquinas. Hay que remodelarlo un poquito, pero está... Así son casi siempre en los Normalmente. sótanos El estos atelier es cuartos. que les dicen atelier. Exacto, y lo tienen así crudo porque es un sitio como para tener exactamente máquinas. Entonces no necesita tanto tapete y acabado, sino que es para lo que va. Están las Y dos lavadoras. ahí tienen las lavadoras y la cosa. Sí, este es lo del aire, lo del agua caliente. El tanque de agua caliente y el Este- aire central, ¿o qué? No, este es el calentador de la casa. Este es la chimenea, pero este viene siendo ya eléctrica. Y este es el que da circulación a toda la casa. Y este es el cuarto frío. El cuarto frío, o sea que aquí no hay ni... Oiga, sí, es que está más frío. Yo Exacto, no. lo siento en los pies. No hay insolación, no hay nada. Digamos, se puede utilizar como... ¿Para guardar comida? Sí, alimentos fríos y todo. O sea, aquí todo esto lleno de latas y todo, como un búnker. Por si acaso los aliens nos visitan algún día, ¿no? Uno nunca sabe. Obviamente tenemos que organizar cosas. Estamos en proyectos de organización. Todavía nos falta hacer muchas cosas en la casa, pero está toda habitada. Hermano, está muy chévere su casa. Nosotros, como dijimos, tenemos 2 hijos, ¿sí? Y en nuestra antigua casa no podíamos, los niños no podían correr. Ahora que tenemos esta casa tiene un gran espacio. Ellos llegaron a Montreal, ¿no? Ustedes llegaron de Colombia a Montreal directamente. Y allá me dijo que pagaban como $500 y algo 520 por un... por un 2,5, que en realidad es como decir Este pedacito. este pedacito de aquí y con un pedacito de acá. Un espacio abierto donde tenían todo metido ahí. Exacto.
Y aquí lo que pagan de hipoteca por haber comprado esta casa son $200 más de lo que pagan allá por más eso. o menos estamos pagando $780. $780 de hipoteca por tener ya un potrero de casa, o sea, una casa que es, yo creo que unas 15 veces más grande de lo que tenían allá Arriba en Montreal. tiene 3 habitaciones, abajo una. Esta casa normalmente cuando la íbamos a comprar estaba en 189.900, pero con todo ya la negociación y todo quedó en 182.500 canadienses. Y $182,000 canadienses con el 5%, Con el 5%. más trámites, más todo, eso son más o menos unos $9,000. Con el 5%, sí, fueron más o menos $9,200. Con $9,200 ya papeles, 5%, todo, y sacaron esta casa a 25 años. Sí, a 25 años. Y eso pues más o menos por todo, porque fue con un costo notario y todo, en 13,000. Sí. Normalmente hay que tener eso porque Sí. fuera del 5% hay que tener como un 2 o 3% de más por los los gastos. papeles. Exacto. Y pagan $780 de hipoteca. Hoy en día en Montreal la renta más barata son más o menos unos $1,500. Exacto. Así que esas son simplemente ideas para que yo sé que mucha gente que quiere ir a Canadá, lo único que tiene en la cabeza es Montreal, Toronto y Vancouver. Yo vivo en Montreal y me gusta y todo el cuento, pero quiero que vean a Canadá como un mapa muy grande donde hay muchísimas opciones. Este es simplemente un lugar en Quebec, donde solamente en esta provincia hay infinidad de ciudades muy parecidas a esta y con oportunidades muy interesantes. Una casa de $180,000 de estas proporciones en Canadá, eso es una cosa completamente alucinante. Esas son las cosas que a mí me gusta de Canadá. No solo estos árboles de maple que usted puede tener enfrente justo de su casa, sino que una propiedad así cueste $180,000 y que usted con el 5% pueda comprarla y que ya sea suya. Son opciones y son oportunidades muy interesantes, porque si usted vive aquí y tiene un trabajo aquí, ahorrar ese 5% no es para nada difícil. Lo que quiere decir que tener casa propia en Canadá no es tanto un privilegio, sino casi que se vuelve un derecho a cual la gran mayoría de personas que vivimos acá tenemos acceso. Y eso cambia el juego bastante. Uno en Montreal, las personas tienen el pensamiento que las ciudades grandes es donde uno va a progresar. Aquí en Canadá no. Es mucho mejor aquí en Canadá buscar los pueblos, porque hay muchas empresas que te están buscando, buscan personal. Muchacho, este es el mismo pueblo exactamente, o ciudad pequeña, porque son 28,000 personas que vimos en el video anterior, Ted for Minds. Esto es simplemente un ejemplo. Hermano, ¿quién es la persona que está aquí a su lado? Ella es mi esposa, que me ha acompañado en todo momento, en todo lugar, y aquí, gracias a Dios. ¿Llegaron juntos desde Colombia? No. ¿Se conocieron acá? No. No, primero llegó él y luego llegué yo al mes. Ah, se conocían en Colombia Sí, y aquí llegó uno, después llegó el otro. Ajá. Oiga, pues muy interesante, mucho gusto conocerte. Muy linda tu casa. Vamos para afuera. Hágale. Este es el patio de la casa y quiero que vean la dimensión. Es muy grande y bueno, pues también tenemos un buen metro de nieve. Este es el garaje de aquí. Es que nomás aquí, este es como el doble del apartamento que ustedes tienen en Montreal, en este espacio. Exacto, sí, se puede decir prácticamente. Acá todavía todo de habitación, sí. Y pues aquí esto es una delicia. Yo aquí vendría con un par de sillas ahí, música, una neverita con 2 cervezas y me vengo aquí a esconder a tomarme una pola. Hasta una mesa de ping-pong puede poner uno por ahí, lo que quiera, ¿no? Este es el primer invierno en esta casa, pero me imagino que lo usan bastante para el carro. Sí, claro, no, inclusive todo el tiempo. Y ahí está el carro. Y listo el pollo. Hermano, ¿usted en qué trabaja? Bueno, comencé como operario, ya pasé a la parte de definición, que es de transportar las placas de cuarzos. Súper bueno, muchísimas gracias por el tour. Hermano, qué bueno verlos así de bien, qué bueno verlos con una casa nueva y con tanto espacio para los dos chinos, para que crezca en un ambiente bien agradable. Me agrada ver esas historias de éxito. Y muchas siempre. gracias por la invitación, hermano. Bienvenido. Bye. ¡Saluda a la abuela! Listo, gracias. Aquí está la casa, amigos míos. Véala ahí. Véala ahí, vea la O, vea la U. Allá queda el parque principal, que es como haga cuenta el Central Park de Ted for Minds. Y allá queda la escuelita de los hijos del hombre. Pasan la calle y ya llegan a la escuela, increíble. Yo les dejo aquí esto simplemente como ideas. Ustedes saben, son ideas, son opciones y a mucha gente le puede servir. A mucha gente tal vez no. Usted decide, usted escoge.
Pero de que hay opciones, hay opciones. Si usted quiere de pronto hablar de estos temas canadienses de una forma más personalizada, lo invito a que haga parte de mi página de Patreon. Escoge esta opción de aquí. Recibe un correo con las instrucciones de cómo entrar al chat privado que tenemos en Discord. Por allá nos vemos. Para todo lo demás, espero que le hayan pasado bueno, que hayan aprendido algo, que les haya gustado la casita y nos vemos en el próximo video. Chao, Lin.